Metemos en una información, también tiene que ver con la política, porque estamos hablando de una denuncia que llevan a cabo los diputados nacionales Rodolfo Tailade, Adrián Grana, Carlos Castañeto y Leopoldo Moró, porque han denunciado penalmente al presidente Macri, a Dietrich también y a Iguacel por el tema de la concesionaria del acceso norte, la empresa Ausol. Vamos a hablar de este tema. ¿Qué tal, Rodolfo Tailade? Buen día. Fernanda lo saluda. ¿Cómo le va? Muy bien, buen día. ¿Qué tal, Fernanda? Buen día. Bueno, cuéntenos por qué surge esta denuncia y en estos momentos también, ¿no? Algo que ya viene de otro tiempo, digamos, no es de ahora esto de la concesión. Cuéntenos. No, la concesión fue otorgada en 1993, digamos, en el proceso de privatizaciones Sí. en la presidencia de Carlos Menem. En el 93 se otorga la concesión del acceso norte Sí. a un consorcio de empresas lideradas por la sociedad Macri, digamos, por SOCMA. En particular Sideco Americana, una de las empresas insignias de la familia del presidente. Sí. Desde el 93, en ese momento era accionista mayoritario. Con el correr de los años, Macri y su familia se fue desprendiendo de su porcentaje accionario hasta llegar al momento en que asume el presidente de la Nación con un 7% de acciones de esa empresa. Bien. Durante, o mejor dicho, a partir de 2001, es decir, la crisis, la especificación, como en todos los servicios públicos, empezaron las concesionarias a sostener que la ecuación económica financiera no cerraba, que tenía que tenía que el Estado autorizar ajustes de tarifas para que sea rentable la operación. Bueno, todo lo que generó la especificación de 2002. Sí. Pero el problema está que desde justamente esa fecha, 2001, 2002, hasta que hasta que terminó el mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Ausol nunca hizo un reclamo administrativo o judicial concreto, nunca concretó estas quejas, digamos, sobre que le iba mal, nada, el llanto habitual de esta gente, digamos, Sí, ¿no? sí. Que le rebalsa la plata de los bolsillos y quieren más, no le alcanza. Bueno, pero de todos modos era puro biribiri en los medios y demás, pero nunca en términos formales, judiciales, administrativos hizo ningún reclamo. Por el contrario, durante la presidencia de Néstor primero y de Cristina después, se fueron generando algunos acuerdos que de alguna manera reconocían algunos de los cuestionamientos que en reuniones hacían los dueños de Ausol, que es la empresa que maneja el acceso norte. Entonces, durante 14 años, básicamente, de 2001 al 7 de diciembre de 2015, no hubo nunca un reclamo, una queja, más allá de alguna negociación, pero formalmente no hubo nada. Sorpresivamente, mira, fíjate vos qué casualidad, gana el presidente Macri el balotaje en noviembre de 2015, y pocos días después, el 7 de diciembre de 2015, es decir, 3 días antes de que asuma formalmente la presidencia de la Nación, Ausol, a través de su controlante, que es una empresa española que se llama Vertis, que en ese momento el dueño era el presidente del Club Real Madrid, digamos, se llama Florentino Pérez, un tipo muy rico, millonario, empresario muy conocido en España, decía el 7 de diciembre de 2015, 3 días antes que asuma Macri, meten una demanda en el CIADI, ¿no?, en el Tribunal Internacional de Arbitraje, que funciona en el ámbito del Banco Mundial, una demanda contra el Estado Nacional por 1.100 millones de dólares. 1.100 millones de dólares. ¿Por qué razón? Bueno, por todos los años que desde estos 14, 15 años, 2001 a 2015, en donde el Estado argentino le impidió actualizar tarifas, subir peajes y ganar plata y recuperar la inversión,
y bla, 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 todo ese verso que nos tienen acostumbrados estos empresarios. Entonces, tenemos que durante 15 años se callaron la boca y cuando ganó Macri, metieron esa demanda, imagínate, 1.100 millones de dólares. ¿Qué, en definitiva, qué estamos diciendo? Que esta demanda es un invento, digamos, es una ficción que armaron para justificar lo que ocurrió después. ¿Qué pasó después? Cuando se entera el Estado de la demanda, el corrupto del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, ordena que se ponga en marcha el proceso de renegociación integral de la concesión. Es decir, la concesión vencía en 2020, sí, pero Dietrich directamente dijo, uy, no, mirá, nos metieron esta demanda, tenemos que salir a arreglar este despelote, entonces vayamos a la renegociación integral. Esa renegociación integral le generó no solo innumerables beneficios a la compañía, perjuicios a los usuarios de todo tipo, perjuicios, digamos, pérdida de derechos que inclusive ni Menem se había animado tanto. Por ejemplo, levantar las barreras cuando hay un colapso de tránsito, por ejemplo, ese era un derecho de los usuarios hasta 2018, hoy ya no lo es más, entre otras innumerables irregularidades que tenían que ver con favorecer por un lado a la empresa y perjudicar a los usuarios. Todo eso no es nada en comparación con lo que nosotros denunciamos, digamos que el principal perjuicio es que el Estado decide arreglar el juicio en el CIADI, que reitero era un juicio inventado, 1.100 millones de dólares, por la mitad de esa plata, 500 millones de dólares, un poco menos de la mitad, 500 millones. Entonces el Estado dispone, toma una decisión que es arreglar ese juicio y frente a la demanda de 1.100 millones el Estado ofrece 500 y arreglan con la empresa. El problema es que ni esos 1.100 millones de dólares ni los 500 que ofrece el Estado están sustentados en dictámenes, auditorías, informes económicos financieros, es decir, es una suma absolutamente caprichosa, antojadiza, que solamente se explica porque atrás de esto hay un gran negociado. Es decir, desde mi punto de vista se repartieron 500 millones de dólares entre la empresa y puntualmente los dueños de esa empresa en ese momento, el presidente del Real Madrid, el presidente de la Nación y sus 2 secuaces, Javier Iguacel, que el titular de Vialidad en ese momento, que era la autoridad de aplicación de todo esto, y Guillermo Dietrich, el superior de Iguacel. Entonces, inventaron un juicio, inventaron una suma, 1.100 millones, y el Estado salió a decir, no, mirá qué negocio hicimos, nos pedían 1.100 millones de dólares, pero arreglamos en 500, como diciendo, mostrando una buena gestión. En realidad lo que están mostrando es un delito grande como una casa. No existía ninguna posibilidad de que esa demanda en el CIADI prosperara. De hecho, el CIADI le cortó enseguida el rostro a las empresas diciendo que en Argentina no habían hecho todo el caminito que había que hacer. Básicamente, hacer un juicio contra el Estado en Argentina. Cuando eso se terminaba, recién ahí tenían habilitada la instancia del CIADI. Pero el que era en 2018. Exactamente. Esto fue en el 2018. Ahí termina el proceso. Ahora, se le pagaron 500 millones de dólares, que básicamente es un robo. Que no hay ninguna justificación para eso. Y además se renovó la concesión. O sea, básicamente una adjudicación directa. Se volvió a renovar por 10 años más, es decir, de 2020 a 2030, y con todos estos beneficios que te conté algunos, nada más, lo de la barrera levantada. Después, por ejemplo, querés agarrar un arma y pegarte un tiro ahora mismo en el estudio, las empresas Acceso Este y Acceso Norte, por contrato de concesión, si no tienen un determinado volumen de tránsito, el Estado viene y le paga. Es decir, si no pasa, no tengo el número de la cantidad de autos, pero vamos a poner una para que la gente entienda. Si no pasan 10.000 autos por hora en Panamericana, y pasan 9.000, el Estado viene y pone la plata por los 1.000 autos que faltan de acuerdo al contrato de concesión. Mira. Bueno, para que te des una idea del delirio en que estamos. De todos modos, nosotros hoy lo que apuntamos es a ese pago de 500 millones de dólares que se repartieron entre esta gente, porque es un pago absolutamente injustificado, como te digo, producto de ninguna evaluación, y fundamentalmente obedeciendo a una decisión que arranca del presidente de la Nación, que no solo tomó la decisión de beneficiar a lo que fue en su momento su empresa, sino que además
generó una transformación interna en Vialidad Nacional, apartando a toda la gente de carrera. Vialidad Nacional hoy está en proceso de vaciamiento por parte del gobierno, pero en 2017, 2018, Iguacel puso todos empleados, digamos, funcionarios políticos en cargos que tenían que ser de carrera. ¿Y quiénes son esos funcionarios políticos? Todos empleados anteriores de Acceso Norte, de Acceso Oeste, de IEXA, de Sideco, es decir, de las empresas del presidente y de las empresas de peaje, que una vez con esa gente adentro de Vialidad, empezaron esta simulación de la demanda, y con sus ex trabajadores ya dentro del organismo, bueno, le resultó fácil hacer todo este acuerdo, este enjuague, para quedarse con 500 millones de dólares. Claro, pero la Avivada Criolla también de 3 días antes animarse a montar toda esta demanda, no siendo presidente, y después una vez presidente poder arreglar lo mismo que hizo no siéndolo. Digo, eso es muy de la dirigencia, perdón, ¿no? Que entre todos a la misma bolsa, sé que no es así, pero digo, es muy de la política de acá, porque qué necesidad de Macri de 3 días antes ponerse a hacer este chanchullo para después, una vez estando en el poder, poder arreglar eso, digamos, a su conveniencia. La necesidad es que ya tenían planificado quedarse con una suma más o menos parecida. Acá lo que hubo es, muchachos, pongámonos de acuerdo, nos llevamos 500 millones de dólares. Claro, pero... parte se llevan ustedes, parte nosotros. Bueno, básicamente se estaba preparando un gran acto de corrupción, tal vez uno de los más grandes actos de corrupción. Directamente un robo de 500 millones de dólares de patrimonio público para repartir entre una empresa que jamás va a poder justificar por qué pedía 1.100 millones de dólares en concepto de daños, a tarifas atrasadas, etcétera, etcétera, y mucho menos el Estado va a poder justificar por qué pagó por esa ficción 500 millones de dólares. Acá la única explicación es que se trató de un botín que se repartieron entre empresa y funcionarios. Ahora, Tailade, yéndonos un poquito más a la actualidad, ¿no? Cuando se habla de una capital federal con muchas obras, un paseo recientemente inaugurado, uno puede trasladar esta denuncia, digamos, más que denuncia, digamos, esta presunción, y empezar a dudar de cómo se opera con lo nuevo que se ha hecho. Por ejemplo, este paseo, ¿no? Esto que transita desde Constitución a Retiro, creo, todavía no lo conozco. Digamos, ustedes, a la luz de todo esto que ha sucedido, ¿ponen bajo la lupa las obras nuevas? O, por ejemplo, las concesiones, ¿cómo digamos, esto lo lleva a seguir investigando? Por supuesto, por supuesto. El Paseo del Bajo, que te referís, la obra pública más grande que tiene el país en este momento, que bien se lo dijeron en la cara a Marcos Peña, los diputados del interior en su momento, en la última visita. Es decir, no hay sumadas todas las obras públicas que hay en el resto del país, no alcanza ni a la mitad de lo que vale el Paseo del Bajo. Terrible. No. Y es para 7.000 personas, 5.000 personas, no sé, los camioneros que usan eso, digamos, básicamente, y algún sector de la ciudad. Pero claramente ahí hay un gran negocio, que no solamente tiene con el sobreprecio del Paseo del Bajo, con la obra en sí, que por supuesto la ganaron los amigos del presidente, la construcción, la ganó en su momento IEXA, después la siguió Marcelo Midlin porque le compró la empresa a Calcaterra, pero el sobreprecio está bastante claro, creo que es el doble de lo que se había presupuestado. Ahora, no es el aspecto más importante. El aspecto más importante de esto es que se viene planificando desde hace 2 o 3 años y nosotros lo venimos señalando. Por lo menos desde mi oficina hemos hecho las investigaciones, en su momento lo hemos planteado. Todo lo que rodea al Paseo del Bajo es un gigantesco negocio inmobiliario. Están los terrenos más caros de Buenos Aires ahí, está la Villa 31 también en el medio, que van a empezar los desalojos en cualquier momento, pero en Puerto Madero están los 2 terrenos más grandes de la ciudad, que vendió, los más caros de la ciudad, pasan por el Paseo del, digamos, el Paseo del Bajo pasa por al lado, y esos 2 inmuebles los compró uno de Eduardo Constantini, esto te estoy hablando en el 2017 o 2018. Uno lo compró Eduardo Constantini y el otro lo compró una empresa vinculada a Nicolás Caputo. Nicolás Caputo participa de una empresa que tiene
prácticamente casi todo el anillo de tierras que rodean el Paseo del Bajo. Ese es el gran negocio, es decir, primero los amigos compraron con facilidades, con privilegios otorgados por el gobierno de la ciudad, todas esas tierras. Y después de que tuvieran esas tierras, por ejemplo, está en la misma, para que te des una idea, la misma es como la misma franja en donde está el Sheraton. Sí. En Retiro. Bueno, sí. El Sheraton también lo compraron. El Sheraton también lo compró un fondo de inversiones con el que está vinculado Caputo, Nicolás Caputo. Entonces, primero compraron, hicieron los negocios inmobiliarios, o mejor dicho, compraron todas esas tierras. Si vos, es bastante fácil, es bastante sencillo saber lo siguiente, ¿qué era más cara? ¿Una tierra, terrenos, así como estaban antes, o terrenos ahora en donde pasa el Paseo del Bajo con todo el marketing, etcétera, mucho más? Entonces, primero compraron y después la ciudad ordena o decide hacer la obra, de manera que va a valorizar esos terrenos mucho más todavía. Ahí van a ser torres de lujo, y además esto tiene que ver, está pegado al puerto de Buenos Aires, tiene que ver con otro gran curro que se viene, que es la concesión del puerto de Buenos Aires, que la va a ganar ¿quién? Una empresa de Singapur vinculada a Nicolás Caputo. Entonces, todo está vinculado y en definitiva, la pregunta tuya, claramente que vamos a seguir poniendo la lupa en estas cosas. En todo lo que haga el gobierno hay corrupción, hay negociados. También se va a venir una denuncia por el traspaso de Noria y de Sur a la jurisdicción de Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, un tema muy interesante. Están estafando a los usuarios con eso. Eso seguramente en una semana, un poquito más o menos, un poquito más, vamos a estar presentando la denuncia. Ahora, pero claramente en todos los ámbitos, y sobre todo en servicios públicos, en las empresas que tienen, digamos, su desempeño regulado, básicamente servicios públicos. En esa energía y servicios públicos, en esos rubros, están llenándose los bolsillos, los empresarios, los funcionarios a costa de la gente. Para ir finalizando, Tailade, porque hay muchísimo por preguntarle, yo me quería meter en otros temas, pero la verdad que se hace también muy muy denso todo esto, hay mucha información por lo que estoy viendo y manejan ustedes también mucha información, entonces, bueno, ya cerrar por lo menos con este tema el día de hoy, ¿qué le parece que, cómo va a seguir estos negociados a nivel general? Cuando ya hay un gobierno que se habla de que no continúe, que es una probabilidad, no se sabe, digo, esto está pensado... Ay, justo, pero queremos hacerles la pregunta, ¿qué va a pasar, no? Si este gobierno finalmente no continúa en el poder, cuando se está hablando, o el mismo Tailade nos está dando cuenta de algunas compras de terrenos carísimos, obras que están en marcha, obras que todavía no han empezado, o negociados que todavía no han comenzado o están comenzando, si realmente los influye, digamos, este probable cambio de gobierno. A ver si ahora sí estamos en comunicación nuevamente con él. Tailade, ahora sí lo recibo nuevamente. No, la pregunta era si realmente hay un cambio de gobierno, digo, ¿cómo quedan estos negociados o cómo quedarían si realmente se las estaría ingeniando Macri para poder cerrar todo prolijito antes de, bueno, si llega a ir, digamos, dejar todo y digamos, recibir esas abultadas sumas en su favor, ¿cómo sigue? Porque en realidad no se sabe si este gobierno va a continuar. Mire, no importa si es el gobierno, si es en el ámbito de la administración pública o en el ámbito privado. Cuando hay un hecho, un acto jurídico que deriva de una maniobra delictiva, son actos nulos y tienen que ser, digamos, derogados. Entonces, lo que va a pasar con el nuevo gobierno es que cuando se encuentren irregularidades que generen la necesidad de anular actos administrativos, actos del Estado, qué sé yo, el otorgamiento de una concesión, la prórroga de una concesión, si eso tiene que ver con delitos,
seguramente se va a avanzar en la investigación, primero en la denuncia y eventualmente en dejar sin efecto esas cosas, pero bueno, esto son cuestiones que tienen todo un desarrollo, un proceso, es decir, no es que entra el nuevo gobierno el 10 de diciembre y el 11 ya tiene claro, ¿no? Muchas veces pasan años para establecer lo que ocurrió. La negociación de peajes insumió más o menos un año, son cosas complejas, digamos, ¿no? Entonces, pero claramente cada cosa hay que revisarla, sobre todo la cuestión de los servicios públicos, que básicamente tiene entidad como para impactar en las economías de cada familia. Exacto. Y me parece que eso hay que mirarlo con especial detalle. Exacto. Buenísimo. Bueno, le agradecemos mucho, diputado, estos minutos, que nos haya explicado en principio esto que tiene que ver con la concesión, pero también muy interesante lo de Paseo del Bajo, que también el gobierno de la ciudad de Buenos Aires también tiene como su propio curso, y tampoco sabemos cuál va a ser la suerte de de la gestión, digamos, a nivel Ciudad de Buenos Aires, si se va a cambiar, no se va a cambiar, ¿no? Parece que es como también un submundo ahí, donde, o sea, un mundo aparte, ¿no? Se vive, así que, bueno, le agradecemos que nos haya explicado. Fernanda, un abrazo a todos. Un abrazo, gracias, buen fin de semana. Ahí estábamos con el diputado nacional Rodolfo Tailade, que nos ha explicado, bueno, en referencia a esta concesión y todos estos vericuetos que ha llevado a cabo data desde el año 2001, esta concesionaria con Acceso Norte, la empresa Ausol, Sociedad Anónima, y bueno, ellos ahora, digamos, él junto a otros diputados están denunciando delitos y irregularidades advertidos en el proceso de renegociación integral del contrato de concesión concluido en 2018, así que, bueno, en principio eso, pero también nos ha aportado algo muy interesante en cuanto a las obras más actuales, cómo se maneja una gestión, evidentemente un presidente también, que así como tiene esta visión y esta forma de encarar algunos negocios, bueno, también querer saber por otras obras más cómo se están o cómo se han llevado a cabo. Nos vamos a ir a la pausa cuando ya